Aldo Herrera regresó a su pueblo después de 7 años de ausencia, 7 años que lo habían cambiado por dentro y por fuera. La carretera polvorienta parecía más estrecha de lo que recordaba, como si el camino mismo intentara impedirle volver a un pasado que él había dejado quebrado. Cuando se fue, era un hombre derrotado, arruinado sin rumbo. Ahora regresaba convertido en un empresario respetado, dueño de varias compañías, un hombre al que todos llamaban señor Herrera, con un tono que mezclaba admiración y distancia. Pero por dentro aún cargaba un vacío que ni el dinero ni el éxito habían podido llenar. Al llegar a las afueras del pueblo, justo donde terminaba el asfalto y comenzaban los viejos campos secos, Aldo vio un vehículo estacionado. Era una camioneta Chevrolet antigua color verde oscuro, de esas que parecían resistir décadas sin perder su lugar en el mundo. El motor estaba apagado, pero el brillo en la carrocería indicaba que alguien la había limpiado esa misma mañana. Aldo frunció el ceño. No había avisado a nadie que volvería. Ni siquiera sabía si alguien quedaba aquí para recordarlo. Su familia se había ido hace años, y sus amistades, si es que alguna vez fueron reales, lo habían abandonado en el peor momento de su vida. Por eso, cuando la puerta del conductor se abrió lentamente, Aldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una joven bajó del vehículo. Tendría unos 27 años, piel morena suave, cabello recogido en una trenza, y unos ojos intensos que parecían verlo a través de sus silencios. Llevaba una chaqueta ligera y unos pantalones desgastados, nada elegante, pero se movía con una seguridad que llamaba la atención. Aldo Herrera preguntó con voz firme, aunque respetuosa. Aldo tardó unos segundos en responder. No esperaba escuchar su nombre en labios de una desconocida. Sí, soy yo. ¿Quién eres? La joven levantó ambas manos en gesto de tranquilidad. Me llamo Mariela Córdoba. Aldo parpadeó. Ese apellido le golpeó la memoria como un eco enterrado. Córdoba repitió con cautela. Ella asintió despacio. Mi padre era don Córdoba. Vivíamos 3 casas más abajo de la tuya. Él te apreciaba mucho, aunque tú nunca lo supiste del todo. Durante un instante, Aldo no dijo nada. El viejo Córdoba. Lo recordaba vagamente regando su jardín, saludando siempre con un leve movimiento de cabeza. Era un hombre sencillo, alguien que nadie tomaría en serio en un mundo de negocios y ambiciones. Pero era quizá el único vecino que nunca lo juzgó cuando su vida empezó a desmoronarse. Mi padre falleció hace 2 años, continuó Mariela con una voz que tembló apenas un segundo. Antes de morir, me dejó instrucciones muy claras. Dijo que el día que tú regresaras, yo debía encontrarte y llevarte a tu casa. Aldo sintió que el vientre se le tensaba. Mi casa, murmuró. Mariela asintió. Él decía que había algo allí que tú debías ver, algo que dejó preparado antes de marcharse de este mundo. Me pidió que no hablara con nadie, que no mostrara nada hasta que tú estuvieras aquí. Aldo respiró hondo. Era demasiado extraño, demasiado repentino. ¿Y qué se supone que dejó mi casa?, preguntó. Mariela bajó la mirada y su expresión se volvió más seria, casi dolorosa. Mi padre dijo que tenía que ver con la razón por la que tuviste que irte, y con la verdadera historia detrás de tu ruina. Aldo sintió el estómago caer. Mi ruina. Ella levantó el rostro y lo miró directamente a los ojos. Sí. Dijo que lo que pasó 7 años atrás no fue un accidente. Alguien te destruyó a propósito. Y mi padre descubrió algo que tú mereces saber. El aire alrededor parecía haberse vuelto más pesado, más espeso. Aldo miró hacia el camino hacia el pueblo, como si necesitara recordar por qué había vuelto. Pero no había motivo. Solo un impulso, una necesidad inexplicable de enfrentar sus fantasmas.
Y ahora, frente a esta joven y a la mención de aquel viejo vecino que nunca levantó la voz, sentía que algo más grande estaba a punto de revelarse. Mariela abrió la puerta del copiloto. «Por favor, sube. Todo esto solo tiene sentido si lo ves por ti mismo». Aldo titubeó. No confiaba fácilmente, y la vida le había enseñado a desconfiar incluso de la bondad, pero tampoco tenía razones para rechazar la única mano extendida hacia él desde que regresó. Finalmente subió a la camioneta. Mientras el motor arrancaba, Aldo miró por la ventana contemplando los campos olvidados y las casas viejas que parecían observar su regreso con recelo. El paisaje era el mismo de su infancia, pero él ya no era el mismo. Mariela condujo en silencio durante varios minutos, respetando la tensión que lo envolvía. Hasta que finalmente preguntó: «¿Hace cuánto no piensas en tu casa?» Aldo exhaló lentamente. «Desde la noche en que la dejé atrás». «Entonces prepárate», dijo Mariela con una voz casi susurrada. «Porque lo que verás allí cambiará todo lo que crees saber de tu vida». Y mientras la camioneta avanzaba hacia la calle donde él había crecido, Aldo sintió por primera vez en muchos años un miedo distinto no al fracaso ni al dolor, sino al pasado, que parecía estar esperándolo en silencio. La camioneta avanzó por la calle principal del pueblo, una calle que había visto mejores días. Muchas casas conservaban aún las fachadas antiguas, descascaradas por el sol y el viento. Había pocas personas fuera. Algunas levantaban la mirada al pasar el vehículo, otras fingían no ver nada. En cualquier caso, nadie parecía reconocer a Aldo, o si lo hacían, preferían no acercarse. 7 años son suficientes para que un hombre desaparezca de la memoria colectiva, incluso si alguna vez fue importante. Cuando llegaron al final de la calle, Mariela redujo la velocidad. «Tu casa sigue siendo la última de la cuadra», dijo en voz baja. «Aunque ahora no es como la recuerdas». Aldo miró hacia adelante. La casa que había sido su orgullo, su refugio, su símbolo de éxito, se alzaba frente a él como un fantasma. El tejado estaba hundido en algunas partes. Las paredes habían perdido toda pintura. Las ventanas estaban rotas o cubiertas con tablas viejas. El jardín, que antes era un paisaje ordenado y cuidado, ahora era un campo salvaje de maleza y ramas secas. A pesar de su apariencia, la casa parecía observarlo como un animal herido, que reconocía a su dueño. Mariela estacionó la camioneta unos metros delante. «Desde que te fuiste nadie quiso vivir aquí», explicó. «Y después de lo que pasó, mucho menos». Aldo frunció el ceño. Después de que ella dudó un momento como si no estuviera segura de si debía hablar. La gente del pueblo decía que en tu casa se escuchaban ruidos extraños, ladridos, golpes, como si algo o alguien todavía estuviera adentro. Aldo sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Ladridos? Sí, asintió ella, pero siempre eran por la noche. Nadie se atrevía a entrar a revisar. Mi padre fue el único que lo hizo. ¿Y lo que encontró? Él decía que era algo que debías ver con tus propios ojos. Aldo apretó los dientes. Hablar del pasado era una cosa. Enfrentarlo era otra muy distinta. Bajó de la camioneta y el crujido del suelo seco, bajo sus zapatos, fue el primer sonido que escuchó al pisar su propia tierra después de tantos años. La casa silenciosa parecía contener su aliento. Mariela se acercó con cautela, como si temiera despertar algo dormido. «Puedo entrar contigo si quieres», dijo. Aldo negó con la cabeza. «No, este es mi lugar, mi historia. Entraré primero». Se acercó a la puerta principal. La madera estaba tan deteriorada que parecía que un solo empujón podría deshacerla. Metió la llave antigua que aún llevaba en el llavero, aunque era inútil.
La cerradura estaba quebrada desde hacía tiempo. Empujó lentamente y la puerta cedió con un gemido largo, como si protestara por ser abierta otra vez. Dentro había oscuridad, polvo y silencio. Un silencio tan denso que Aldo tuvo que detenerse un momento para poder seguir respirando con normalidad. El interior permanecía casi igual a como lo dejó, pero envuelto en una capa de abandono. La mesa de la sala seguía allí cubierta de polvo. Los sillones estaban volcados quizá por algún animal que se coló en los últimos años. Las cortinas rotas y amarillentas colgaban como sombras. El olor era mezcla de humedad, madera vieja y algo más. Algo que Aldo no pudo identificar al principio. Mariela encendió la linterna del celular. «Ten cuidado», murmuró. «El piso puede estar inestable». Aldo avanzó unos pasos y de pronto un recuerdo lo golpeó. Toro corriendo por la sala moviendo la cola, esperando a que él regresara del trabajo apoyando la cabeza en su pierna mientras él leía los informes de la empresa. La imagen fue tan clara que sintió un nudo en la garganta. «Toro», susurró. La casa parecía reaccionar a ese nombre como si su eco despertara rincones dormidos. Mariela lo guió hacia la parte trasera. Sus pasos resonaban en la casa vacía como si cada sonido abriera heridas antiguas. Al llegar a la puerta que daba al patio, ella detuvo la luz en un punto del suelo. «Mi padre lo encontró aquí», dijo en voz casi inaudible. Aldo siguió la luz. Primero vio polvo, luego un bulto pequeño. Después la forma se definió. Eran huesos. Huesos pequeños acomodados en una postura que Aldo conocía demasiado bien. Era la postura que Toro adoptaba siempre que esperaba junto a la puerta mirando hacia afuera. Aldo cayó de rodillas. No podía hablar. No podía respirar. Solo veía la figura de su compañero, su amigo, su leal guardián. Reducido a un esqueleto aún esperando su regreso, incluso después de morir. Mariela se llevó la mano a la boca conteniendo las lágrimas. «Mi padre dijo que Toro murió aquí, hace unos 4 años. Lo encontró así recostado frente a la puerta como si hubiera permanecido vigilando tu regreso cada noche. No tuvo el valor de tocarlo. Dijo que moverlo sería como romper lo último que quedaba de ti en este lugar». Aldo cerró los ojos, pero las lágrimas se abrieron paso. «Perdóname, viejo», susurró. «Yo debí haberte llevado conmigo». El silencio que siguió no fue vacío. Era un silencio lleno de historias, de recuerdos, de fidelidad. Aldo extendió la mano temblorosa y tocó el collar oxidado que aún estaba allí. La placa apenas se leía: «Toro, siempre contigo». Mariela se arrodilló a su lado. «Mi papá sabía que este momento sería duro, pero dijo que era necesario que vieras esto antes de lo demás». Aldo levantó la cabeza. «¿Lo demás?» Ella respiró hondo. Él no solo encontró a Toro, también encontró algo más. Algo que escondió para protegerte hasta que volvieras. Está en una habitación cerrada, la que tú usabas para tus documentos importantes». Aldo sintió un escalofrío, pero esta vez no era de dolor, sino de inquietud. ¿Qué encontró? Mariela se puso de pie y lo ayudó a levantarse. «Ven, te lo mostraré». Aldo miró por última vez a su fiel amigo, prometiéndose internamente que este no sería su final. Luego siguió a Mariela hacia el pasillo oscuro. Cada paso parecía despertarle el pulso, como si la casa estuviera respirando lentamente a su alrededor. Llegaron a la última puerta, una puerta que él recordaba bien. Era donde guardaba contratos, cajas de seguridad, registros financieros. Nadie había entrado allí desde la última noche de su antigua vida. Mariela sacó una llave pequeña de su bolsillo. «Mi padre me la dio antes de morir. Dijo que esta puerta debía abrirse solo cuando tú estuvieras aquí». Introdujo la llave.
El seguro cedió con un clic que resonó como un latido. Aldo tragó saliva, porque detrás de esa puerta intuía que no solo había polvo o documentos viejos. Había respuestas. Había verdades enterradas. Había un pasado esperando ser desenterrado. La puerta se abrió lentamente, y el aire frío que salió de la habitación les erizó la piel a los dos. El cuarto estaba sorprendentemente intacto. Mientras el resto de la casa mostraba heridas profundas del tiempo, ese espacio parecía haber sido congelado en un instante anterior, como si alguien lo hubiera protegido deliberadamente del abandono. Los muebles seguían en su lugar, la ventana estaba cerrada con firmeza, y una ligera capa de polvo cubría todo, pero no lo suficiente como para ocultar la sensación de cuidado. Aldo dio un paso adentro, y el suelo crujió levemente. El olor era distinto al de las otras habitaciones, menos humedad, más papel envejecido, como si los documentos guardaran su propio aroma a silencio y secretos. En el centro, sobre una mesa vieja, había una caja de madera cubierta por una manta color marrón oscuro. La manta estaba perfectamente doblada por las esquinas, como si quien la colocó encima lo hubiera hecho con respeto, quizá incluso con miedo. En la parte superior de la caja, un nombre grabado sobresalía entre el polvo acumulado: Córdoba. Aldo sintió un nudo formarse en la garganta. «¿Tu padre dejó esto aquí?» Mariela asintió con un gesto lento tenso. «Sí. Lo guardó personalmente. No permitió que nadie más tocara esta habitación. Decía que aquí dentro había verdades que no podían quedar a la vista de cualquiera». Aldo pasó la mano sobre la superficie de la caja. La madera estaba fría. «¿Por qué no me lo dijo antes de irme?» Mariela lo miró con una mezcla de lástima y frustración contenida. «Intentó hablar contigo, pero tú estabas demasiado ocupado con tus problemas. Recuerdo que vino a tu casa una noche cuando todo estaba derrumbándose, pero tú estabas rodeado de gente, abogados, periodistas. Y él no quería estorbar. Después de que te fuiste siguió investigando. Decía que debías saber la verdad cuando estuvieras listo, no antes». Aldo cerró los ojos. ¿Cuántas veces había ignorado a las personas sencillas que solo querían ayudarlo? ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar? Ahora todo volvía a él con un peso insoportable. Mariela le hizo una seña. «Ábrela. Es tuya». Aldo retiró la manta. La caja era pesada, de madera gruesa y tallada artesanalmente. Levantó la tapa. Dentro había varias carpetas atadas con cuerdas, fotografías, un par de grabadoras de voz antiguas y, encima de todo, una carta doblada con extremo cuidado. En la parte exterior, escrita con letra firme, decía: «Para Aldo Herrera. Léela solo cuando regreses. Córdoba». Aldo tragó saliva, tomó la carta y la abrió. Las primeras líneas parecieron detenerle el corazón. «Aldo, hijo, si estás leyendo esto significa que volviste. Me alegra saberlo, aunque yo ya no esté para decírtelo en persona». Las manos de Aldo temblaron. Mariela dio un paso atrás, dejándole espacio mientras él continuaba leyendo. «Sé que te fuiste del pueblo creyendo que perdiste por mala suerte, por errores tuyos o por traiciones de socios. Pero no fue así. No te equivocaste tú. Te equivocaste al confiar en quien no debías». Aldo sintió su pulso acelerarse. «La noche en que tu empresa cayó yo estaba afuera de tu casa. Había escuchado rumores, movimientos extraños. Y entonces lo vi. Vi a Rodrigo Beltrán entrar a tu propiedad a escondidas. Vi cómo abrió tu despacho con una llave que no debía tener. Y lo vi salir unos minutos después, sudando nervioso, cargando documentos que pertenecían a tu vida». Aldo apretó la carta con fuerza. Beltrán. Su antiguo socio, su supuesto amigo, el hombre que siempre estuvo cerca en los momentos claves, pero también el único que nunca perdió nada cuando Aldo cayó.
Esa noche comprendí que él había preparado tu caída. Vi con mis propios ojos lo que llevaba en sus manos. Vi su miedo. Y cuando Toro salió corriendo detrás de él ladrando con furia, Beltrán lo apartó a patadas y huyó en su camioneta. Aldo sintió que algo se quebraba por dentro. Quise denunciarlo, Aldo. Lo intenté, pero Beltrán tenía contactos, tenía poder. Yo solo era un jardinero, un viejo sin recursos. Nadie me escuchó. Me dijeron que dejara de inventar historias. Pero no me rendí. Cada noche durante años recopilé pruebas, seguí sus pasos, anoté cada irregularidad. Recogí todo lo que pude para que un día cuando volvieras tuvieras algo con qué defenderte. Los ojos de Aldo se llenaron de lágrimas. También encontré a Toro. Llegué demasiado tarde. Se quedó esperando en la puerta creyendo que regresarías. Lo dejé allí porque sentí que era lo que él hubiera querido. Perdóname por no haber podido cuidarlo como tú lo hacías. Aldo se cubrió la boca conteniendo un sollozo. La última cosa que necesitas saber, Aldo, es que Beltrán volvió a tu casa más de una vez. Entró cuando tú ya no estabas. Buscaba algo. Algo que dejó escondido aquí la primera noche. Yo traté de encontrarlo, pero nunca lo logré. Solo tú podrás hacerlo. La casa te conoce. Y tú conocerás la respuesta cuando la encuentres. Confío en que harás lo correcto. Con cariño, Córdoba. Aldo dejó caer la carta sobre la mesa. Necesitó apoyarse para no perder el equilibrio. Cada palabra había sido un golpe directo al corazón. Mariela lo observó con un nudo en la garganta. Mi padre decía que tú eras un buen hombre, que merecías saber la verdad. Aldo respiró hondo varias veces antes de poder hablar. Durante años pensé que había fallado, que todo se derrumbó por decisiones equivocadas, por no saber manejar mi propia vida. Y mientras tanto Beltrán estaba detrás de todo. Él destruyó mi empresa, mi reputación, mi hogar. Mariela abrió una de las carpetas. Estas pruebas. Mi padre las reunió durante 4 años. Fotografías, grabaciones de conversaciones de Beltrán cuando estaba borracho, movimientos financieros sospechosos, documentos manipulados. Todo. Aldo observó el contenido. Había fechas firmas que no coincidían, depósitos hechos desde cuentas asociadas a empresas fantasma. El rompecabezas que había intentado resolver durante años. Ahora estaba frente a él. Pero falta algo, dijo Mariela en voz baja. Mi padre estaba convencido de que Beltrán escondió aquí la pieza más importante. El motivo por el cual volvió tantas veces. El motivo por el cual Toro se quedó esperando en la puerta. El corazón de toda esta historia. Aldo levantó la mirada. Mariela le entregó un papel pequeño arrugado por el tiempo. Era la última nota que don Córdoba había escrito. Lo que buscas está bajo tus pies, en el lugar donde todo parece intacto, pero nada está en su sitio. El pasado deja marcas, Aldo. Solo hay que saber escucharlas. Aldo sintió cómo la piel se le erizaba. ¿Qué significa eso?, preguntó. Mariela negó con la cabeza. Mi padre nunca logró descifrarlo, pero decía que tú sí podrías. Que la casa te hablaría. Aldo guardó silencio mientras leía una vez más la nota. La casa te hablará. Entonces, sin decir palabras, salió del cuarto y caminó hacia el lugar donde estaba el cuerpo de Toro. Mariela lo siguió. Aldo se arrodilló junto al suelo y pasó la mano lentamente sobre las tablas de madera. Algo allí. Algo. Dijo Córdoba, un lugar que parece intacto pero no lo está. Aldo golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue hueco. Mariela contuvo el aliento. Aquí, susurró Aldo con una mezcla de miedo y determinación. Aquí es donde Beltrán escondió lo que buscaba. Y entonces, por primera vez desde que volvió, sintió que el pasado lo estaba guiando hacia la verdad. Una verdad que llevaba 7 años enterrada.
Aldo permaneció en silencio durante varios segundos observando las tablas del piso como si pudiera ver a través de ellas. La madera estaba más desgastada en ese punto que en el resto de la sala. Quizá por el tiempo, quizá porque Toro había pasado allí sus últimos días. Había un peso emocional tan fuerte en aquel fragmento del suelo que incluso Mariela sintió un escalofrío. «Voy a levantarlo», dijo Aldo con voz baja pero decidida. Buscó alrededor hasta encontrar una vieja palanca oxidada que había dejado años atrás cuando hizo reparaciones en la casa. El metal estaba débil, pero aún servía para hacer palanca. Mariela sostuvo la linterna del teléfono iluminando el punto exacto. Aldo introdujo la punta de la herramienta entre dos tablas. Al principio no pasó nada, pero al aplicar más fuerza, un crujido antiguo resonó como un suspiro atrapado durante años. La tabla se levantó apenas unos milímetros. «Está cediendo», murmuró Mariela. Aldo apretó los dientes y empujó con más fuerza. La madera finalmente se soltó levantándose lo suficiente para revelar un hueco oscuro debajo. Una ráfaga de aire frío emergió desde la cavidad, como si ese escondite hubiera permanecido sellado durante demasiado tiempo. Aldo retiró 2 tablas más hasta abrir un agujero rectangular. Mariela acercó la luz. Dentro había un paquete envuelto en una tela gris vieja y rígida. La tela estaba manchada por el tiempo y la humedad, pero aún mantenía el bulto firmemente protegido, como si quien lo colocó allí deseaba asegurarse de que nada lo descubriera, al menos no de inmediato. Aldo metió la mano lentamente sintiendo la aspereza de la tela. Sacó el paquete y lo dejó sobre el suelo. Mariela tragó saliva. Eso lo dejó Beltrán. Aldo asintió sin quitar la vista del objeto. Lo escondió aquí la noche en que entró en mi casa. Pero, ¿por qué comenzó a desenvolver la tela con cuidado? El polvo se levantó en pequeñas nubes que flotaron en el aire. Cuando la tela cayó al costado, 3 objetos quedaron a la vista. Una carpeta de cuero desgastado, un manojo de billetes viejos envueltos con una banda de goma casi rota, y un pequeño candado oxidado atado a una cadena rota. Pero había un cuarto objeto oculto debajo de la carpeta. Algo metálico reflejó la luz de la linterna de Mariela. Aldo lo tomó con delicadeza. Era una llave. Una llave antigua pesada con un diseño que no reconocía. Tenía grabado un número diminuto 14. Mariela se inclinó para verlo mejor. Una llave, pero... ¿Una llave de qué? Aldo no respondió. Tomó la carpeta de cuero y la abrió. Dentro había documentos amarillentos con firmas, sellos y marcas claramente manipuladas. Apenas leer los títulos, Aldo sintió que el estómago se le contraía. Estos son contratos de mis propiedades, de mis acciones. Papeles que desaparecieron el mismo día en que todo se vino abajo. Pero no están iguales. Las firmas no son las mías. Mariela acercó más la luz. Mi papá decía que Beltrán falsificó documentos, que usó tu nombre para transferir cosas a su empresa. Ese Aldo pasó las páginas con cuidado, pero cada una era un golpe directo a su pasado. Sí. Aquí está la transferencia de la bodega Herrera. Pero yo nunca firmé esto. Mira este contrato. Aquí figura que yo vendí mis tierras por una cantidad ridícula. Esto es una falsificación. Una burda falsificación. Mariela apretó la mandíbula. Entonces él te robó todo. Aldo cerró la carpeta con fuerza. Sí. Y este paquete contiene las pruebas de su crimen. Beltrán escondió aquí lo que no pudo destruir esa noche. Y luego volvió intentando recuperarlo. Mariela señaló la tela que envolvía el paquete. ¿Y el dinero qué significa? Aldo tomó el fajo de billetes. Son pagos antiguos, de hace 7 años.
Probablemente sobornos pagos a terceros, o dinero que Beltrán debía usar para comprar voluntades. De pronto algo llamó la atención de Aldo. En el fondo del hueco que habían abierto había un objeto más, un papel doblado varias veces. Aldo lo abrió con cuidado. Era una copia de un contrato notarial. Cuando leyó el primer párrafo, sintió que la sangre le helaba. No puede ser. Mariela se acercó rápidamente. ¿Qué dice Aldo? Tragó saliva y leyó con la voz rota. El comprador adquiere la propiedad ubicada en calle 14, lote 3, en cuanto el propietario actual se encuentre imposibilitado de reclamarla legalmente. Mariela abrió los ojos con horror. «Esa es tu casa, Aldo». Él asintió. Beltrán intentó apropiarse de mi hogar. No solo mi empresa, mi vida entera. Mariela puso una mano en su boca. Por eso volvió tantas veces. Sabía que este contrato estaba aquí. Lo necesitaba para completar el fraude. Aldo dejó caer el papel sobre su pierna. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de rabia. Una rabia profunda acumulada durante años esperando explotar. No fue un accidente, susurró él. Fue un plan frío calculado. Y aquí está la prueba. Mariela respiró hondo intentando mantenerse firme. Aldo, esto es suficiente para destruirlo, para denunciarlo, para recuperar tu nombre. Aldo apretó los puños. Sí, pero falta algo. La razón por la cual usó una llave. La razón por la cual buscaba este paquete. Y sobre todo, ese número grabado en la llave. 14. Mariela pensó unos segundos. Podría ser una caja fuerte, una unidad de almacenamiento, un depósito privado. Aldo negó con un gesto. No lo sé. Pero debe haber algo más. Esto no puede ser todo. Entre las sombras de la habitación un crujido suave los hizo girar la cabeza. La casa estaba completamente vacía. Y sin embargo, algo se movió. Un sonido grave profundo como un gruñido. Muy leve, casi un susurro, pero claramente real. Mariela se pegó a la pared. ¿Qué fue eso? Aldo no respondió. Caminó lentamente hacia la sala donde el cuerpo de Toro aún yacía en silencio. El aire se volvió más frío, más denso. Entonces lo escucharon. Un segundo gruñido, más fuerte, más cercano. Mariela empezó a temblar. No puede ser. Aldo se acercó al esqueleto de Toro con la respiración entrecortada. El collar de su perro aún en su mano empezó a vibrar levemente cuando él lo apretó, como si reaccionara a algo. «Toro», susurró Aldo con un escalofrío recorriéndole el cuerpo. «Viejo amigo». Mariela retrocedió un paso más. «Aldo». «¿Y sí?» Pero no terminó la frase. No era necesario. La casa entera parecía contener un aliento. Aldo lo sintió. Un vínculo. Una presencia. Un tercer sonido retumbó, esta vez sin duda alguna un ladrido seco. Breve, pero tan poderoso que hizo vibrar los cristales rotos de la ventana. Mariela gritó ahogada. Aldo cerró los ojos. Y una lágrima solitaria descendió por su mejilla. «No estás solo», susurró. «Lo sé». Antes de que pudieran asimilar lo que acababa de ocurrir, un golpe fuerte resonó desde la entrada de la casa. Luego otro. Y otro. Mariela palideció. «Aldo». «Alguien está afuera». Aldo giró hacia la puerta principal. Su rostro ya no mostraba miedo. Mostraba determinación. «Son los hombres de Beltrán», dijo con voz firme. «Ya saben que encontramos algo». Un último golpe hizo temblar la madera de la entrada.
Y entonces una voz ronca amenazante gritó desde afuera: «Herrera, sabemos que estás ahí. Ábrenos la puerta. Ahora». Aldo cerró los ojos. Apretó el collar de toro. Y por primera vez en 7 años, se sintió listo. «Que entren», murmuró. «No pienso correr más». El golpe contra la puerta principal resonó de nuevo más fuerte, esta vez lo suficiente para hacer vibrar la madera astillada. Mariela se apartó instintivamente hacia la pared con la respiración acelerada. Aldo, en cambio, permaneció en medio de la sala seguro de sí mismo, aunque sus manos temblaban ligeramente. La voz del hombre afuera volvió a escucharse más cercana, más impaciente. «Herrera, no tenemos ganas de repetirnos. Ábrenos la puerta antes de que la rompamos». Aldo dio un paso hacia adelante. «Mariela, escóndete en la habitación donde estaba la caja. Y no salgas por nada». «No, Aldo». «No voy a dejarte solo», protestó ella con los ojos muy abiertos. Él la tomó por los hombros. «Por favor. Esto no es un juego. No voy a permitir que te pase nada». Ella dudó un instante. Luego, tragando el miedo que le oprimía la garganta, asintió. «Está bien, pero prométeme que no harás nada imprudente». Aldo no respondió. Solo le dedicó una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Mariela corrió hacia la habitación del fondo y cerró la puerta suavemente. El silencio que siguió fue tenso, como si la casa entera contuviera el aliento. Aldo volvió a mirar la entrada. El siguiente golpe no se hizo esperar. Un crujido profundo resonó mientras las bisagras cedían un poco. Aldo levantó la voz. «¿Qué quieren?» Hubo un breve silencio. Un susurro entre los hombres. Luego la misma voz ronca respondió. «Solo queremos lo que no te pertenece. La caja. Lo que encontraste bajo el suelo. Dánoslo y nos iremos». Aldo apretó la mandíbula. «No pienso entregar nada. Esto es prueba de un crimen. Y ustedes lo saben». Hubo una carcajada seca al otro lado. «A nosotros no nos importa lo que tú creas. Solo hacemos nuestro trabajo. Abre la puerta, Herrera. Última oportunidad». Aldo sintió el corazón latirle con fuerza, pero no retrocedió. «No voy a abrir». El golpe siguiente fue tan violento que una de las tablas de la puerta se partió. Una mano enguantada apareció por el hueco, seguida del destello de un arma. Aldo se tiró hacia atrás. «Mariela, quédate donde estás». Los intrusos comenzaron a empujar la puerta intentando arrancarla por completo. La casa crujía protestando por la fuerza que ejercían sobre su estructura vieja cansada. El aire parecía más frío, más espeso. Entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Un gruñido. Profundo. Oscuro. Salido de ninguna parte. Y de todas a la vez. Los hombres afuera se detuvieron. «¿Oíste eso?», dijo uno con un tono que ya no parecía tan seguro. «Sí». «Parece un perro», contestó el otro. «Pero aquí no vive nadie desde hace años». Aldo se quedó inmóvil. El sonido se repitió más fuerte, más claro. Un ladrido seco. Poderoso. Capaz de detener el corazón de cualquiera. Los dos hombres retrocedieron unos pasos. Se escuchó como uno de ellos tropezaba con una piedra. «Esto no es normal», susurró el que tenía la voz ronca, pero ahora sonaba aterrado. «Aquí no puede haber perros». El segundo hombre empezó a balbucear. Tomás dijo que la gente escuchaba cosas aquí. Que el perro de Herrera. Que nunca se fue. «Cállate», gruñó su compañero, aunque en su voz había un temblor evidente. Otro ladrido detonó desde dentro de la casa.
Las ventanas vibraron. La puerta golpeó con fuerza hacia afuera como si algo desde adentro la empujara. Aldo sintió que el aire se erizaba. No era un sonido común. Era algo distinto, algo que no pertenecía al mundo físico. Y sin embargo allí estaba. Los hombres retrocedieron más. Uno de ellos lanzó la barra con la que golpeaban la puerta y gritó: «¡Vámonos! ¡Vámonos ya! No podemos irnos sin la caja, imbécil. Tomás nos matará». Pero el segundo ladrido, más violento que los anteriores, hizo que ambos corrieran hacia la camioneta. Se escuchó cómo las puertas se cerraban de golpe, cómo el motor rugía en un arranque desesperado y cómo el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando atrás una nube de polvo. La casa quedó en absoluto silencio, excepto por un último sonido. Un gemido suave. Un suspiro. Como si alguien o algo se dejara caer agotado. Aldo tardó unos segundos en recuperar el aire. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. «Toro», susurró, y el nombre flotó en el ambiente como si la casa entera lo reconociera. Mariela salió de la habitación lentamente, pálida como un fantasma. «Aldo, ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú? ¿Hiciste tú ese sonido?» Él negó sin apartar la mirada del lugar donde yacía el esqueleto de su perro. No fui yo». Mariela tragó saliva. «Entonces, ¿qué fue?» Aldo respiró hondo. El collar de toro que aún sostenía en su mano estaba tibio, como si la presencia del perro siguiera allí fiel vigilante. «Toro siempre me protegió», dijo en voz baja, «y parece que aún no ha dejado de hacerlo». Mariela se llevó la mano al pecho. «Aldo, eso no tiene explicación lógica». Aldo apretó el collar contra su pecho. «No la necesito». El silencio volvió a dominar la casa. No era un silencio vacío, sino uno cargado de emociones y memorias. Mariela dio unos pasos hacia la ventana y miró hacia afuera. «Aldo», dijo con un hilo de voz. «Ellos volverán. Ahora saben que encontraste algo, que no estás dispuesto a entregarlo». Aldo asintió, aún mirando el collar. «Lo sé. Y Beltrán no aceptará esto. No se va a detener. Si algo he aprendido de él, es que siempre vuelve cuando cree que está perdiendo». Mariela apretó los labios, preocupada. «¿Qué haremos entonces?» Aldo levantó la mirada. Sus ojos ya no estaban nublados por el miedo ni el dolor. Había determinación, fuego, una chispa que llevaba años apagada. «Necesitamos terminar de reunir todo. Documentos, pruebas, lo que sea que Beltrán dejó escondido. Mañana iremos a la policía». «¿Y esta noche?», preguntó Mariela. Aldo miró alrededor. «Nos quedaremos aquí. La casa no está desprotegida». Mariela tembló. «Aldo, ¿estás seguro?» Él asintió. «Toro nunca permitió que alguien me lastimara. Ni en vida, ni ahora». La joven se acercó a él. «Tengo miedo», admitió con un susurro. Aldo le puso una mano sobre el hombro. «Yo también. Pero esta vez no estoy huyendo». Mariela lo miró fijamente. «Entonces, nos quedamos». Aldo respiró hondo. «Sí, porque mañana comenzaremos a recuperar mi vida». Y esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas rotas, ambos se sentaron en la sala rodeados por documentos, sombras y el eco intangible de un perro fiel que aún parecía seguir guardando la casa. La noche había sido larga, casi interminable. Cada crujido de la madera vieja, cada golpe leve del viento contra las ventanas, cada sombra moviéndose con la luz de la luna,
fue suficiente para mantenerlos alerta. Aldo y Mariela no durmieron en ningún momento. Se turnaron para descansar unos minutos, pero ninguno pudo cerrar los ojos más de un instante. Era como si la casa respirara con ellos, como si una presencia silenciosa protectora fiel se mantuviera en guardia. Al amanecer, la luz tímida atravesó las rendijas de las tablas rotas e iluminó las paredes gastadas. Aldo se levantó lentamente sintiendo el cansancio acumulado, pero también una determinación nueva que ardía bajo su piel. «Es hora», dijo mirando la mochila donde había guardado los documentos, la carpeta de cuero, el contrato fraudulento y la llave antigua con el número 14 grabado. Mariela se acercó a la mesa y se colocó la chaqueta. Había descansado apenas una hora, pero sus ojos mostraban fuerza. «Vamos antes de que ellos regresen», dijo sin dudar. Aldo tomó el collar de toro y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Toro, quédate aquí», susurró mirando el esqueleto de su perro como si él pudiera escucharlo. «Volveré por ti». Al salir de la casa, Mariela miró hacia los lados, calurosamente inquieta. «¿Crees que nos estén vigilando?» «Es probable», respondió Aldo. «Beltrán no va a aceptar perder. Hará lo que sea para recuperar lo que escondió». Ambos subieron a la camioneta de Mariela y condujeron hacia la comisaría del pueblo. El trayecto, aunque corto, se sintió eterno. Aldo no podía evitar mirar por los espejos buscando algún vehículo sospechoso. Pero la calle estaba tranquila, demasiado tranquila para ser un día importante. Cuando llegaron, la comisaría estaba casi vacía. Un par de oficiales tomaban café. Uno de ellos levantó la vista al verlos entrar. «¿En qué puedo ayudarles?» Aldo dejó la mochila sobre el mostrador. «Necesito hablar con el detective encargado. Es urgente». Los oficiales se miraron entre sí. El mayor de ellos, un hombre robusto, se levantó. «¿Cuál es el motivo?» Aldo abrió la mochila y mostró parte de los documentos. Pruebas de fraude, falsificación, corrupción y posiblemente extorsión. Todo relacionado con Rodrigo Beltrán. El nombre cayó como un trueno en la sala. El oficial se enderezó inmediatamente. «Síganme», ordenó. Aldo y Mariela fueron conducidos a una oficina amplia donde un hombre de unos 50 años revisaba papeles. Tenía cara seria, cansada, pero con ojos que parecían captar todo. «Soy el detective Ramírez». «¿Qué traen?» Aldo respiró hondo y comenzó a explicar desde cero. La noche en que Beltrán entró en su casa. La caída repentina de su empresa. Las pruebas encontradas bajo el suelo. Las fotografías, las grabaciones, los contratos falsificados. El contrato de compraventa que intentaba apropiarse de su casa. La llave número 14. La presencia repetida de los hombres de Beltrán durante años. Incluso los ladridos sin intentar darle explicación sobrenatural. Ramírez escuchó todo sin interrumpir, tomando notas, revisando cada papel con detenimiento quirúrgico. Después de casi una hora levantó la cabeza. «Con esto», dijo señalando el contrato adulterado, «podemos reabrir la investigación. Y con esto», levantó las fotos, «podemos destruir cualquier defensa de Beltrán. Pero lo más importante es... esto». Tomó la llave. «Esta llave pertenece a un casillero de la bóveda privada del Banco Central Regional». Aldo abrió los ojos. «Una bóveda». Ramírez asintió. Beltrán probablemente guardó allí más documentos. Tal vez lo que no pudo quemar o destruir. Si este número es correcto, podríamos estar ante un depósito que él usó para guardar pruebas, o dinero, o algo que lo compromete aún más. Mariela apretó los puños. «Tenemos que ir allí. Yo me encargo». «No pueden ir sin orden judicial», respondió el detective. Ramírez recogió todo en paquetes cuidadosamente etiquetados. «Esto es suficiente para arrestarlo mientras se investiga el casillero. Les haremos vigilancia. No van a quedar solos».
Aldo sintió una mezcla de alivio y tensión. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a detenerlo? Ramírez miró el reloj. Ahora mismo. La noticia se esparció por el pueblo en cuestión de horas. Rodrigo Beltrán, el empresario más poderoso de la región, había sido arrestado. Los vecinos murmuraban desde las veredas, miraban por las ventanas, enviaban mensajes. La gente que antes ignoraba a Aldo, ahora lo observaba con una mezcla de sorpresa, culpa y silencio incómodo. Beltrán fue detenido en su oficina intentando llamar a su abogado. Se resistió, gritó, pero la policía no lo soltó. Las esposas tintinearon cuando lo sacaron por la puerta. Herrera gritó cuando lo vio desde lejos mientras lo subían a la patrulla. «Esto no va a quedar así. Tú no entiendes con quién te estás metiendo». Aldo no respondió. Lo miró con calma. Los ojos de Beltrán, antes llenos de poder, eran ahora dos pozos de miedo. Durante las siguientes semanas la investigación avanzó rápido. El casillero número 14 contenía extractos bancarios manipulados, registros de transferencias ilegales, huellas de Beltrán, copias de contratos originales que demostraban el fraude, una agenda personal con anotaciones sobre sobornos, un listado de nombres de cómplices. Era un tesoro criminal, y era suficiente para destruir a Rodrigo Beltrán por completo. Los noticieros comenzaron a cubrir el caso. El nombre de Aldo Herrera volvió a aparecer, pero esta vez no como el hombre que cayó en desgracia, sino como el empresario víctima de un fraude masivo. La gente se acercaba a él en la calle. Algunos le pedían perdón, otros simplemente bajaban la mirada avergonzados. Pero Aldo no estaba interesado en la atención. Solo pensaba en dos cosas: recuperar su vida y enterrar a Toro como se merecía. La audiencia final llegó 3 meses después. La sala estaba llena de periodistas, vecinos, abogados. Beltrán entró esposado con el rostro pálido, sudando, intentando mantener una falsa compostura. El juez leyó cada uno de los cargos: fraude corporativo, manipulación de pruebas, falsificación de documentos notariales, extorsión, soborno y utilización ilegal de propiedades ajenas. Aldo estaba sentado en la primera fila con Mariela a su lado. Cuando el juez pronunció el veredicto, la sala entera contuvo el aliento. Rodrigo Beltrán es declarado culpable. Beltrán gritó, insultó, pero 2 guardias lo sujetaron. Lo arrastraron fuera rugiendo de rabia. Aldo cerró los ojos. 7 años de dolor se desprendieron como polvo viejo de su piel. Mariela le tomó la mano. «Lo lograste». Aldo la miró. «No, lo logramos. Mi vida empieza hoy». Y por primera vez, después de tanto tiempo, sintió que esa frase era verdad. Los días siguientes al juicio fueron extraños para Aldo. Durante 7 años cada mañana, había despertado con el mismo peso en el pecho, con la sensación de estar atrapado en un túnel sin salida. Ahora de pronto ese túnel tenía luz. La verdad había salido a la superficie. Beltrán estaba preso. Su nombre limpiado. Su reputación restaurada. Pero aún así, algo dentro de él seguía incompleto, como si la victoria no fuera suficiente para cerrar todas las heridas. Había una razón para eso, Toro. El perro que lo había acompañado antes de su caída, el único ser que lo esperó aun cuando todos los demás lo abandonaron, seguía allí en aquella casa vieja, reducido a un esqueleto, que cargaba 7 años de fidelidad silenciosa. Una semana después del veredicto, Aldo regresó a la casa. Ya no era el refugio oscuro y abandonado del pasado. Los vecinos, avergonzados por haberle dado la espalda, se ofrecieron a ayudarlo a limpiarla. Algunos repararon ventanas. Otros cortaron la maleza. Unos niños se acercaron curiosos sin el miedo de antes. Mariela también estaba allí como siempre desde su regreso. «¿Estás listo?», preguntó ella,
mientras Aldo llevaba en brazos la manta que envolvía los restos de Toro. Aldo asintió aunque su voz no salió. Juntos caminaron hacia el árbol grande que crecía detrás de la casa, un roble viejo que Toro había convertido en su lugar favorito. Allí, bajo la sombra tranquila de sus ramas, Aldo cavó un hoyo con sus propias manos. No permitió que nadie más lo hiciera. Pasó casi una hora cavando. El sol le quemaba la piel, pero él no se detuvo. Cada palada era como arrancar un pedazo del dolor que llevaba dentro. Cuando el agujero estuvo listo, colocó con delicadeza los huesos envueltos en la manta suave. La respiración le temblaba. Mariela se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Aldo cerró los ojos. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias por esperarme. Por no dejar esta casa sola. Por cuidarme incluso cuando no debía volver». El viento sopló suavemente moviendo las hojas del árbol con un crujido leve. Un sonido cálido, casi cariñoso, atravesó el aire, un jadeo breve familiar como un suspiro de alivio. Mariela abrió los ojos sorprendida. «¿Lo oíste?» Aldo sonrió entre lágrimas. «Sí. Era Toro. Era imposible que no lo fuera». Terminó de cubrir la tumba con tierra, acomodó unas piedras alrededor y finalmente colocó el collar oxidado sobre la tierra como un último homenaje. «Descansa, amigo», murmuró. «Tu guardia ha terminado». En los días siguientes, Aldo comenzó a recibir compensaciones económicas por los daños, además de recuperar bienes que le habían arrebatado de manera ilegal. La suma era grande, más de lo que jamás había imaginado. Mucha gente en su situación habría tomado ese dinero para empezar una nueva vida en otro lugar, lejos del dolor, lejos del recuerdo. Pero Aldo no. No quería irse. No después de ver lo que el abandono había hecho con Toro y consigo mismo. Una tarde, mientras conversaba con Mariela en la sala recién pintada, dijo: «Quiero hacer algo con este dinero. Algo que valga la pena». Mariela lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente, Aldo?», respiró hondo. «Durante estos años en la ciudad conocí a mucha gente que perdió todo, igual que yo. Personas a las que el sistema aplastó, que no tenían apoyo, que no tenían dónde empezar de nuevo. Yo tuve suerte. Tuve a tu padre. Tuve a Toro. Pero muchos no tienen a nadie». Mariela entrelazó los dedos. «¿Quieres ayudarlos?» «Sí. Quiero crear un lugar para ellos. Un centro para personas que intentan recuperar su vida, donde puedan quedarse, aprender, trabajar. Un lugar que les dé la segunda oportunidad que yo necesitaba desesperadamente». Mariela sonrió con orgullo. «Mi papá estaría feliz de escuchar eso». Aldo asintió. «Lo llamaré Centro Toro. Así nadie olvidará jamás a quien me enseñó lo que significa la lealtad». Un año después, el Centro Toro abrió sus puertas. Era un edificio amplio, lleno de luz, con dormitorios limpios, talleres, aulas y un pequeño jardín donde los nuevos residentes podían sembrar plantas o simplemente descansar. El árbol donde Toro descansaba se mantenía intacto, protegido por una cerca baja como un santuario sagrado. Gente de toda la región llegó buscando ayuda. Unos habían perdido sus negocios. Otros habían sido víctimas de engaños. Algunos simplemente no tenían hogar. Aldo los recibía uno por uno sin importar su historia ni su pasado. Cada saludo era una promesa silenciosa de que no serían juzgados. Mariela trabajaba a su lado llevando la administración, coordinando programas, sonriendo con una calidez que iluminaba cualquier día gris. Los vecinos, antes indiferentes, ahora participaban como voluntarios, donaban ropa, comida a tiempo. El pueblo comenzó a sanar junto con Aldo. Una noche, cuando el centro estaba ya en silencio, Aldo salió al pasillo y apagó las últimas luces.
Caminó hacia el exterior para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de cerrar. El viento soplaba suave, moviendo apenas las luces colgadas entre los edificios recién pintados. Caminó hacia el árbol del fondo donde la tumba de toro descansaba bajo la tierra. Se detuvo frente a él. «Hoy recibimos a 3 personas más», murmuró. Y todos dijeron que se sentían en casa apenas entraron. ¿Sabes por qué? Porque este lugar tiene alma, tiene propósito. El viento volvió a soplar. Las hojas se movieron susurrando suavemente. Y entonces lo escuchó. Un ladrido. Suave. Breve. Cariñoso. Justo detrás de él. Aldo cerró los ojos. No sintió miedo. Sintió paz. «Ya lo sé, amigo», dijo con una sonrisa que iluminaba incluso la oscuridad. «Estoy en casa». La brisa lo envolvió con una calidez sorprendente, como si alguien desde algún lugar entre la vida y el recuerdo lo estuviera acompañando en silencio. Y mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo, Aldo supo que por primera vez en 7 años su historia por fin tenía un inicio nuevo. No un final.